a campos pulmonares. Y en este caso, yo no quiero que aquí me digan tiene una neumonía, pero sí me pueden decir, no, pues en esta radiografía yo veo claramente una radiopacidad en el hemitórax derecho, que en algunas ocasiones tiene broncograma aéreo. Entonces ahí, pues ya con esa descripción, ustedes podrían describir cuál es el diagnóstico de este paciente. Y entrando propiamente a las preguntas, yo les sugiero que cuando vean alguna pregunta en el examen nacional de residencias médicas, intenten identificar qué es el tema que les están preguntando. Probablemente, pues lo más obvio sería una neumonía, pero podrías decir, oye, ¿será un cáncer pulmonar? O sea, no se vayan a lo más raro y identifiquen que seguramente es lo más común lo que les están preguntando. ¿Será una metástasis de osteosarcoma? Pues sí, podría ser, pero no es el tema que les están preguntando, ¿no? Y identifiquen qué es lo que se les pregunta de cada tema. Por ejemplo, de una neumonía, pues seguramente les preguntarán criterios de ingreso, criterios de tratamiento hospitalario, cuál es el tratamiento empírico que se le tiene que dar al paciente, cuál es la etiología de este tema. Y ya teniendo esos puntos clave, pues ustedes pueden continuar con las preguntas de este caso clínico. Entonces, de los siguientes, ¿cuál sería la etiología bacteriana más frecuente de neumonía en niños? Por ahí lo podemos ir viendo en el chat si quieren. Ok. No sé si estás recibiendo tus respuestas en el chat. Eric, yo no veo nada. Aún no las recibimos, pero sí podemos ingresarlas. Ok, bueno. Bueno, en lo que se resuelve esta parte de que puedan participar, ustedes vayan contestándolo para ustedes. Y en este caso, pues sería el Streptococcus pneumoniae. Y en este paciente, ¿cuál es un criterio para tratamiento hospitalario? Entonces, si quieren, regresamos a los signos vitales del paciente. Y en este paciente yo les diría que lo que nos haría sospechar o indicar el tratamiento intrahospitalario serían los datos de dificultad respiratoria, como la respiración superficial, que el paciente está decaído, y en específicamente sobre sus signos vitales, la saturación de 87%. Entonces, la respuesta en esta segunda pregunta sería la oximetría de pulso. Con los hallazgos descritos y con esquema de vacunación completo, ¿cuál sería el mejor esquema de tratamiento? Y en esta pregunta les pongo estas letras en negro, porque puede ser que a lo mejor ustedes en su internado vean muchísimos tratamientos de ceftriaxona de una neumonía, pero precisamente estas letras que les puse en negro son como datos claves que les podría hacer cambiar su respuesta. Y así es este examen. De repente hay que poner atención en algunas palabras específicas en la pregunta para decidir algo. Entonces, ¿cuál sería el esquema más apropiado de tratamiento? Por ahí veo que Gracias. Diego contesta penicilina. Veo Ajá, ahí. de hecho están contestando D. D por la saturación disminuida. Diego dice que C. Ajá. Sí, por ahí Carla también está poniendo que sí. Entonces, es correcto. La respuesta en este caso sería la penicilina. Y ahorita en la revisión del tema vamos a especificar un poco por qué sería ese el tratamiento. Y la siguiente pregunta, a ver si hay una siguiente, ya no me acuerdo. Ah, sí, después de 48 horas de tratamiento, este paciente persiste con fiebre, hipoxemia y se le agregan datos de dificultad respiratoria. En este momento lo encuentran con cambios en la exploración física, esta vez con hipoventilación basal derecha, disminución de los ruidos respiratorios y matidez a la percusión. En este momento, ¿cuál sería el diagnóstico que se le agregaría al paciente? Por ahí veo que B, ok, Diego, Carla también, B, Israel, todos me están contestando que B, que es la respuesta correcta. Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar a los tips que yo les quisiera dejar de este tema de neumonía. Pues es una infección de vías respiratorias bajas que se puede presentar con fiebre y síntomas respiratorios y puede o no haber evidencia de compromiso del parénquima tanto por exploración o por radiografía de tórax. Es importante hacer algunas diferenciaciones sobre
la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía asociada a cuidados de la salud y la neumonía asociada a ventilación mecánica. La neumonía adquirida en la comunidad pues es la que se presenta en un paciente inmunocompetente y que es un paciente que no ha sido hospitalizado en los últimos 7 días. La neumonía asociada a cuidados de la salud es justamente esa neumonía que se presenta en un paciente que estaba asintomático al ingreso y que durante su hospitalización presenta algún desarrollo de neumonía. Y la asociada a ventilación mecánica, pues el nombre es muy claro, será del paciente que está con ventilación mecánica y desarrolla neumonía durante su intubación. Es importante hablar sobre factores de riesgo para desarrollo de neumonía y como pueden ver, uno de los más importantes es el nivel socioeconómico bajo, en el que estos pacientes pues tendrán acceso limitado a los servicios de salud. También la contaminación es un factor de riesgo importante, de lo que cada vez van a estar escuchando que se habla más y más, sobre todo por la mala calidad del aire que respiramos en las grandes ciudades. La desnutrición es un factor de riesgo importante, sobre todo en países en desarrollo, como es nuestro país, que los pacientes no hayan recibido seno materno, que estén expuestos a humo de cigarro o que estén expuestos a algún otro tipo de drogas. Y por último, también los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad cardiopulmonar, como puede ser cardiopatías congénitas, displasias broncopulmonares, fibrosis quística, asma, o aquellos pacientes que tengan algún grado de inmunodeficiencia, también tendrán factores de riesgo para el desarrollo de neumonía. Acuérdense que el ENARM de repente les gusta preguntar cosas como de epidemiología y por eso brevemente menciono aquí que es la principal causa única de mortalidad en menores de edad, sobre todo en lactantes, y se presentan hasta 156 millones de episodios nuevos cada año en todo el mundo. 7 a 13% de los casos de neumonía pueden poner en peligro la vida y ameritarán hospitalización para su manejo. Es conocido que es la principal causa de muerte infecciosa en el mundo, que representando el 15% de todas las muertes en menores de 5 años, y provoca aproximadamente un 19% de todas las defunciones entre los menores de 5 años. En México es la tercera causa de muerte en menores de 1 año y la cuarta causa de muerte en menores de 5 años. Entonces, a pesar de los avances que se ha tenido en la medicina, sigue siendo una causa importante de muerte en los pacientes. ¿Cómo podemos prevenir la neumonía? Bueno, pues obviamente, pues el lavado de manos, ahora que sabemos que en algunos casos el uso de cubrebocas, distanciamiento, pero bueno, eso es algo que no hacemos de forma rutinaria. Entonces, algo que sí se hace de forma rutinaria en pediatría es la vacunación. Y entonces podemos cubrir con Haemophilus influenza tipo B, que este es un bacilo gram negativo que puede tener cepas tipificables y no tipificables. El tipo B ocasionará más del 95% de las infecciones invasivas y la vacuna conjugada con 3 dosis nos da una protección del 95% contra infecciones invasivas para Haemophilus influenza tipo B. Para influenza, por ejemplo, sabemos que la influenza tiene 3 tipos antigénicos, A, B y C, y esta vacuna de influenza se hace de forma anual con base en las cepas circulantes y puede ser trivalente, 2A y 1B, o tetravalente, que está compuesta por 2A y 2B. La protección para neumonía por influenza es aproximadamente entre 30 y 50% para influenza tipo A y 45% para influenza tipo B. Y por último, podemos prevenir con la vacuna de neumococo. Sabemos que las vacunas pueden ser 23 valente y 13 valente. Y entonces uno podría decir, no, pues entonces la 23 valente es la buena porque es la que más cepas cubre. Pero hay que saber que los pacientes pediátricos con la vacuna de polisacáridos no elevan adecuadamente anticuerpos. Es por eso que a los pacientes pediátricos se les coloca la vacuna conjugada 13 valente a los 2, 4, 6 y una cuarta dosis que puede ser colocada entre los 12 y los 15 meses. Y pues la parte más difícil que yo considero
de la neumonía en pediatría es etiología. Este cuadro, a propósito, lo puse así de feo, porque vean, o sea, si nos vamos a los pacientes neonatos, pues tenemos una lista de 16 cosas que pueden causar neumonía. Si nos vamos a lactantes, también tenemos una lista de 15 virus que pueden causarnos, bueno, virus y bacterias que nos pueden causar neumonía, asimismo en pacientes menores de 5 años y mayores de 5 años. Entonces, si quisiéramos aprendernos todas las causas de neumonía, pues tendríamos que estudiar todos estos microorganismos. Entonces, lo más difícil de la neumonía en pediatría es establecer la etiología. Y cómo lo hacemos los pediatras, pues dependerá de la edad. Hacemos como un estudio, pues, epidemiológico, por decirlo de alguna manera, en el que decimos, bueno, los pacientes entre 0 y 3 meses, sobre todo en el primer mes de vida, pues tendremos que considerar la neumonía que se adquiere por microorganismos que se adquieren a través del canal de parto. Por lo tanto, tenemos que considerar el estreptococo del grupo B y algunos gram negativos. A partir de ahí, vemos que entre los 3 meses y los 5 años, la principal etiología va a ser viral en el 50 a 60% de los casos. Y además, sabemos que la principal causa de neumonía bacteriana en cualquier grupo de edad fuera del periodo natal es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, ya por ahí podemos empezar a disminuir todas nuestras etiologías de neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el cuadro clínico, esto de fiebre, tos y polipnea, es algo que ha hecho la OMS para permitir el diagnóstico en países que están en desarrollo y que no tienen acceso a todos los estudios de gabinete. Entonces, pues con fiebre, tos y polipnea, nosotros ya tendríamos que estar sospechando que un paciente tiene neumonía. Obviamente, en lugares en donde tenemos acceso a otros estudios, pues muchas veces los tomaremos para complementar nuestro abordaje. Y si se fijan, pues podemos dividir según el grado de severidad las neumonías en leve a moderada, severa o muy severa. Y como lo pueden ver en este cuadro, lo haremos dependiendo de los signos vitales que presente el paciente, sobre todo la frecuencia respiratoria, los datos de dificultad respiratoria que presente. Y la muy severa será aquella en la que el paciente tiene una falla respiratoria inminente y que probablemente requerirá ingreso a terapia intensiva. Y entonces entramos a la parte de cómo diferenciar entre estos diferentes tipos de neumonía. Perdón. Entonces, tenemos a la neumonía bacteriana. Estos son algunos intentos que se han hecho como para decir, ok, la neumonía bacteriana es así, la neumonía viral es así y la neumonía atípica es así. Sin embargo, son intentos y la verdad es que una neumonía viral puede presentarse con fiebre de más de 39 grados, pues claro que sí. Tenemos en los ejemplos actuales de COVID, tenemos los ejemplos de influenza, entonces no es una regla, pero en general decimos que las neumonías bacterianas tienen mayor afección al estado general, pueden tener estertores a diferencia de las virales que pueden tener sibilancias. La biometría hemática nos puede orientar con leucocitosis y neutrofilia. Una procalcitonina mayor de 2 nos puede orientar bastante, aunque ahorita vamos a ver que no es una forma de diferenciar más que de dar seguimiento. Las neumonías virales, pues pueden ser como un cuadro pues más insidioso y con menos ataque al estado general. Y las neumonías atípicas, pues justamente tienen su nombre, uno, por los microorganismos que la causan, que pueden ser Legionella, Clamidófila o Mycoplasma, y además porque da manifestaciones atípicas, como puede ser un cuadro prolongado con anemia hemolítica, muchas artralgias, que el paciente se vea peor de lo que se ve su radiografía. Entonces, esto es lo que lo vuelve atípico. ¿Qué estudios diagnósticos podemos solicitar para neumonía? Pues la radiografía de tórax, yo sé que se toma en todas las neumonías. Alguna de esta información que saqué la tomamos de las guías de práctica clínica porque sabemos que es de donde se toma mucha de la bibliografía que apoya al ENAM. Entonces, algunos de estos bibliografías dice que no se tiene que tomar de rutina y no modifica el pronóstico y no es útil para diferenciar la etiología. Sin embargo, sabemos que en el contexto hospitalario siempre se toma una radiografía de tórax. Siempre que el paciente tenga hipoxemia o que no tenga la evolución esperada al tratamiento, debemos de considerar tomarla.
Entonces, siempre se tomará en pacientes que requieren hospitalización, en el paciente que tiene fiebre y dolor abdominal inexplicable y en el paciente que sospecha neumonía grave o complicaciones, como en este paciente que les pongo en la radiografía, que puede estar formando un derrame pleural. El ultrasonido puede ser de alguna utilidad, sobre todo cuando queramos sospechar derrame por la neumonía, paraneumónico, y también la tomografía puede ser cuando queramos descartar alguna complicación o que queramos descartar alguna patología adyacente. ¿Qué patologías adyacentes puede haber en pediatría? Pues puede ser una neumonía que se desarrolla en una zona en donde el paciente tiene un secuestro pulmonar. Entonces, ese paciente, los secuestros pulmonares son tejidos pulmonares que reciben circulación sistémica, diferente a la que recibe normalmente el árbol respiratorio, y normalmente viene de la aorta abdominal esa irrigación. Entonces son tejidos que son propensos a tener infecciones de repetición y son pacientes que tienen antecedentes de 2 neumonías basales derechas. Pues entonces como que no te parece tan normal y entonces le tomas una angiotomografía y puedes ver el vaso sistémico que está irrigando esa zona pulmonar. Entonces, es precisamente para descartar estas patologías que pueden estar asociadas a esa neumonía. Broncoscopía puede ser utilizado en algunos pacientes, no es algo que tampoco se haga nunca de rutina, y se puede hacer en pacientes inmunocomprometidos. Y por último, el tratamiento. Entonces ya dijimos cuál fue la etiología, ya dijimos en dónde vamos a tratar al paciente y entonces ya basándonos en eso, pues vamos a decir el tratamiento. Entonces vamos a basarnos en la edad, en el estado de vacunación, si el paciente es alérgico o no a algunos medicamentos, la gravedad del paciente, como les decía, si requiere o no hospitalización, si estamos cursando con un cuadro de neumonía atípica y qué tan factible es que el paciente tenga adherencia al tratamiento una vez que se lo dejamos. Entonces, el tratamiento de primera línea será la amoxicilina por vía oral del paciente que no requiere hospitalización. Estoy seguro que ustedes ven que ya a todos los pacientes de rutina también se les dejan las cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, esto sería una indicación sobre todo en pacientes que no están vacunados, que tienen complicaciones o en un lugar en el que se sospecha la resistencia alta a penicilina o que el paciente ha tenido antecedentes de tratamientos antimicrobianos y que no ha respondido al tratamiento. Los macrólidos serán el tratamiento de elección en neumonías atípicas y por último, algunos antivirales se podrán utilizar específicamente en influenza. Entonces aquí lo vemos, niños con etiología de neumonía bacteriana, la amoxicilina a dosis de 90 miligramos kilo día puede ser una buena opción, o amoxicilina con ácido clavulánico igual a dosis de 90 miligramos kilo día. Si vemos que ahí abajo dice, si sospechamos alergia a beta-lactámicos o hay antecedente, podremos cumplir con acitromicina, claritromicina o eritromicina, es decir, un antibiótico del grupo de los macrólidos. En la neumonía de curso atípico, podremos utilizar la acitromicina vía oral a dosis de 10 miligramos kilo día. Y como alternativas tenemos la claritromicina o la eritromicina. Y por último, para la neumonía de curso viral en el que sospechamos influenza, pues tendremos que utilizar oseltamivir. En pacientes con vacunación completa con vacunas conjugadas contra Haemophilus tipo B y Streptococcus pneumoniae, cuando la resistencia a penicilina sea mínima, podremos utilizar ampicilina y penicilina G sódica cristalina cuando el paciente lo vamos a dar un tratamiento intravenoso. Entonces es lo que habíamos dicho. En este paciente del cuadro clínico, del caso clínico, en el que le íbamos a dar tratamiento intravenoso y no sospechábamos resistencia, la respuesta correcta es la penicilina G sódica cristalina. Y cuando sospechamos que hay algún Streptococcus pneumoniae resistente, podremos agregar vancomicina. Cuando sospechamos algún grado de resistencia, entonces podemos agregar cefotaxima o ceftriaxona. Cuando sospechamos que el paciente tenga alergia a los beta-lactámicos o que sospechemos un cuadro atípico, pues la acitromicina será
nuestra primera opción de tratamiento. Y como decimos que hay falla al tratamiento, la falla al tratamiento puede presentarse hasta en el 25% de los casos y nos orientará que el paciente después de 72 horas de tratamiento persista con insuficiencia respiratoria, taquipnea, fiebre y que tenga afección al estado general. Entonces, en este paciente tendremos que revalorar nuestro tratamiento, tomar estudios de laboratorio de control y en este caso, si está totalmente indicado, tomar una radiografía de tórax para descartar complicaciones pleuropulmonares. Y hay que saber qué le sucedió al paciente. Teníamos el diagnóstico correcto desde un inicio, dimos el tratamiento adecuado desde un inicio a la dosis correcta, o el paciente está teniendo alguna complicación pleuropulmonar que nos esté complicando la evolución. Y finalmente, ¿hay algún factor del paciente que nos esté haciendo esta falla al tratamiento? El paciente tiene alguna inmunodeficiencia de base, tiene fibrosis quística y tendremos que sospechar que es algo causado por pseudomonas. Entonces, esto es importante y basándonos en esto, podremos realizar las modificaciones al tratamiento. Los criterios de egreso de un paciente con neumonía será que tenga oximetría mayor al 90% por 12 horas, que esté tolerando la vía oral adecuadamente, que esté afebril por lo menos 12 horas y que tenga un estado mental adecuado. Finalmente, me gustaría hablarles brevemente de las complicaciones pleuropulmonares de la neumonía. Entonces, sabemos que estas son algunas de las que existen: el empiema pleural, neumatoceles, fístulas broncopleurales, abscesos pulmonares y supuración broncopulmonar. ¿Cuándo sospechar? Bueno, esto ya lo platicamos, así que esto me lo voy a saltar. Y nosotros en el INP, en nuestra escuela de neumología pediátrica, dividimos las complicaciones pleuropulmonares de la neumonía en estos 4 grandes grupos. El primer grupo es el paciente que tiene un derrame pleural, que es el más común, hasta en el 60% de los casos. En este podremos ver el paciente que tiene empiemas, que tienen exudado, que tienen, por ahí veo que hay algunas preguntas, a ver. ¿Sí, no? ¿Sí gustas que la lea? Sí, si quieres, aquí estoy viendo, tiene una buena respuesta del tratamiento, puesto que después de 48 horas tuvo, ¿no sería la respuesta correcta, ceftriaxona? ¿Esto fue ahorita? Me parece que es de las preguntas del primer caso clínico donde mencionaba la cartilla de vacunación. Bueno, sí es correcto, sería ceftriaxona, pero el paciente en la presentación original no tenía complicaciones. La complicación se detectó hasta las 72 horas de tratamiento y ahí sí sería correcto agregar ceftriaxona. Bueno, continúo con las complicaciones pleuropulmonares. Si quieren, al terminar ahorita el tema, dejamos un momento para las preguntas. Entonces, el derrame pleural en el 60% de los casos es el más común. Luego tenemos imágenes hiperlúcidas no hipertensas, que pueden ser nematoceles, abscesos pulmonares o necrosis y quistes, que eso se presentan en el 16% de los pacientes. Las lesiones hiperlúcidas hipertensas, que pueden ser bulas, quistes aéreos o neumotórax tabicados. Y las secuelas irreversibles, las cuales serían fibrotoras, bronquiectasias y abscesos pulmonares crónicos. Entonces, cada una de estas complicaciones tiene una forma de abordaje. El grupo 1, este grupo de pacientes que cursan con derrame pleural, pues el primer paso será decidir si es trasudado o si es un exudado. Esto lo vamos a hacer por medio de los criterios de Light a través de una toracocentesis. Entonces, si es un trasudado, entonces tenemos que tratar la causa de este trasudado. El paciente puede tener insuficiencia cardíaca, puede estar teniendo ascitis, hay que ver que puede tener hipoalbuminemia. Entonces, ahí el del trasudado se trata la causa, mientras que del exudado sí se tiene que poner un drenaje pleural y la mayoría de los pacientes se curan hasta el 86% de los pacientes. Si el paciente persiste con supuración pleural, después de 2 semanas se le programa para cirugía electiva, que en este caso sería la decorticación. Y el paciente que tiene deterioro rápido y súbito, ese paciente se mete a cirugía urgente y eso es aproximadamente el 3% de los pacientes y se les puede hacer decorticación y probablemente alguna lobectomía o segmentectomía dependiendo de lo que el cirujano encuentre dentro de la cirugía.
Únicamente, como yo sé que esto ya se lo saben, pero como repaso, pues diferenciar el exudado y el trasudado. El trasudado será un líquido claro, aspecto agua de roca, mientras que el exudado es un líquido que puede ser amarillento o turbio, puede ser espeso y espumoso, y puede pegarse a las paredes de la jeringa una vez que se saca. Ahí tienen los criterios del light, basándonos en la densidad, proteínas, la glucosa, la DHL pleural y sérica y la celularidad. Luego tenemos el grupo de las imágenes hiperlúcidas no hipertensas. Estas imágenes hiperlúcidas no hipertensas nos referimos a imágenes hiperlúcidas que no están causando compresión de los tejidos adyacentes. Entonces, estas imágenes hiperlúcidas no hipertensas, si el paciente está asintomático, las estaremos vigilando de forma indefinida. No hay un seguimiento definido para esas imágenes. Si el paciente está sintomático, entonces a este paciente le podremos hacer una punción y drenaje pleural cerrado. Y si el paciente tiene persistencia de los síntomas, pues lo podremos meter a operación electiva, que esto consiste, igual puede ser decorticación o alguna segmentectomía. Y posteriormente los pacientes que se curan, pues serán de alta. Aquí tenemos un ejemplo, ese que ven con esa flecha sería una imagen hiperlúcida no hipertensa, en donde sí vemos esta imagen redondeada de paredes delgadas, pero que no está teniendo ningún desplazamiento de tejidos adyacentes. Esta imagen dependerá, si el paciente es sintomático, pues no le haremos nada y nada más la vigilaremos, si es asintomático. Por último, tenemos la imagen, como grupo 3, tenemos a las imágenes hiperlúcidas hipertensas, que son precisamente estas imágenes que sí causan compresión de tejidos adyacentes. De esto, pues obviamente tendrán que ser puncionadas y muchos de estos pacientes se curarán únicamente con la punción. Si hay una fístula broncopleural de alto grado, el paciente tendrá que pasar a una cirugía urgente. Y si la imagen persiste después de 72 horas después de aplicarle succión, pues será una cirugía electiva. Y aquí tenemos una imagen, sería un ejemplo de una imagen hiperlúcida hipertensa, que podemos ver que está teniendo compresión de tejidos adyacentes. En este caso es un neumotórax que está comprimiendo el parénquima pulmonar del hemitórax derecho. Y por último, tenemos las complicaciones crónicas o irreversibles, en el que tendremos que preparar al paciente para una cirugía electiva, en donde se le podrá igual hacer decorticación y se le puede hacer resección de ese segmento pulmonar que tiene una secuela irreversible, como puede ser una bronquiectasia, por ejemplo. Muy bien, hasta aquí el tema de neumonía. No sé si haya alguna pregunta de este tema. Ok. Muy bien, pues seguiremos con el caso clínico número 2 y si al final hay alguna duda, pues lo platicamos también. El segundo caso clínico dice, es un paciente masculino de 1 año de edad, cuida el servicio de urgencias por presentar desde hace un par de horas tos ronca, disfonía y la mamá nos dice que el cuadro empezó hace 48 horas con rinorrea. Aquí el diagnóstico, pues hasta en el título de la plática lo tienen, pero me gustaría que me dijeran cuál sería la diferencia con una aspiración de cuerpo extraño o con una laringomalacia o incluso con alguna epiglotitis, que sería algunas de los diagnósticos diferenciales que se pueden preguntar en el examen. Ok, por ahí Diego me comenta que la laringomalacia sería al nacimiento, lo cual es correcto. Es casi siempre pacientes que se presentan en el primer mes de vida con estridor inspiratorio que puede cambiar con los cambios de posición y puede aumentar con la alimentación o con infecciones respiratorias. Y justamente la aspiración de cuerpo extraño es agudo. Nuestro profesor de neumología nos daba mucha risa porque nos preguntaba siempre, describan cuál es el cuadro característico de una aspiración de cuerpo extraño. Y lo que tenemos que contestarle es una mamá que llega llorando a urgencias y que vio a su hijo morado, ahogándose, y que no supo qué le pasó, y que de repente el niño se le quitó y llega al servicio de urgencias. Entonces ese paciente
pues de forma obligatoria lo tendríamos que meter a una broncoscopía para buscar un cuerpo extraño. Entonces, como ustedes comentan en el chat, sería más agudo, muchísimo más agudo y con antecedente de un cuadro de ahogamiento. ¿Cuál sería la etiología más frecuente del cuadro que presenta este paciente? Tomando en cuenta que ustedes estaban correctos y era una laringotraqueitis. Ok, por ahí no veo respuestas, pero correcto. Ok, por ahí B, hay algunas Bs y algunas As. De laringotraqueitis, la respuesta correcta sería B, para influenza tipo 1. Ahorita vamos a hablar del virus sincicial respiratorio más adelante. ¿Y cuál sería el tratamiento indicado para este paciente? Tenemos ahí sobre todo dos opciones que podrían ser controvertidas. Ok, por ahí hay algunas Bs, As, B. Ok. Yo en este cuadro clínico consideré correcta la respuesta tipo B y ahorita vamos a ver por qué. Y por último, no, ya es la última pregunta de este cuadro clínico. Entonces, los tips de esta enfermedad. Pues es un cuadro sugerente a aquel paciente que empieza con una gripita y después de 24 a 48 horas se le agrega disfonía y tos con estridor inspiratorio en reposo. Estos pacientes muchas veces llegan al servicio de urgencias por la noche, es común, y la etiología más frecuente es viral, siendo los más comunes para influenza tipo 1 y tipo 3, que no son los únicos virus que lo pueden causar, pero sí son los más comunes. Para evaluar la escala de severidad del CRUP, hay varias escalas. La más común y la que más se menciona en artículos es la escala de Wesley, y fue por eso que fue esta que les puse. Y estrictamente no es una escala que se tengan que aprender, pero sí es importante saber que todas las escalas valoran la intensidad del estridor respiratorio, la presencia o no de tiraje intercostal, la severidad en cuanto a la disminución en la ventilación, si el paciente presenta o no cianosis y el nivel de conciencia que tiene el paciente. Basándonos en esto, podremos decir que es un cuadro leve, aquel que tiene un score menor de 3, moderada de 3 a 6 y grave más de 7. Ustedes van a poder encontrar seguramente muchas otras escalas, pero algunos artículos o la mayoría de los artículos que se han utilizado para definir tratamientos y así utilizan esta escala, por eso fue la que decidí ponerles yo en esta clase. ¿A qué no sé? El tratamiento debe incluir el esteroide y esto es porque disminuye las admisiones y revaloraciones, disminuye la severidad del cuadro a las 6 y a las 24 horas. Todo esto fue hecho en estudios sistemáticos de Cochrane. Disminuye los días de estancia hospitalaria de los pacientes que tienen que ser hospitalizados y no hay diferencia en utilizar dexametasona de 0.15 a 0.6 miligramos kilodosis y puede ser vía oral o vía intramuscular, dosis única. Normalmente estos síntomas resuelven entre las 48 y 72 horas de tratamiento. El tratamiento será siempre de soporte, además del que ya vimos, y el paciente que tiene una escala leve, pues podrá ser tratado de forma ambulatoria. El paciente que tiene un cuadro moderado, a ese paciente lo tendremos que ingresar a observación del servicio de urgencias, darle el esteroide, nebulizarlo con epinefrina, perdón, ahí por ese error de dedo, y lo vamos a observar por 2 a 4 horas. Si el paciente mejora, entonces se podrá ir de alta a su casa. Y si persiste o empeora, lo vamos a ingresar, ahora sí, a piso, para estarlo nebulizando continuamente con epinefrina. Y el paciente que ingresa con un cuadro severo se tendrá que ingresar y será el mismo tratamiento, esteroide más epinefrina. El esteroide, como les decía, puede ser la dexametasona de 0.15 a 0.6 miligramos kilodosis, dosis única. No hay diferencia en la vía de administración. Y por último, el pulmicort o budesonide, que serían 2 miligramos nebulizados dosis única. Las nebulizaciones con epinefrina también las tendremos que utilizar, que pueden ser 0.25 mililitros de epinefrina racémica o 3 mililitros de epinefrina de concentración 1 en 1000, que sería la presentación habitual que viene en las ámpulas de los carros de paro. Entonces, como conclusiones de CRUP, es un tema breve.
pues se presentará en un paciente previamente sano que tienen un antecedente de infecciones de vías aéreas superiores en los días previos. Se va a presentar con estridor, con un estado general conservado, a diferencia, por ejemplo, de una epiglotitis que es una urgencia y el paciente se ve tóxico. El diagnóstico es clínico, no se necesita ningún estudio para diagnosticar Krupp. Utilizar la escala de Wesley para definir la severidad del cuadro clínico del paciente. Y el tratamiento será con epinefrina racémica y dexametasona. Y vamos a este último caso clínico. Este es un lactante masculino de 9 meses de edad, previamente sano, sin antecedentes personales ni familiares de importancia, y viene en invierno por 3 días de evolución con febrícula, rinorrea y alina, tos espasmódica y emetizante, y sibilancias audibles a distancias con dificultad respiratoria. A la exploración física lo encuentran con fiebre de bajo grado de 38,2, polipneico y saturando 78% con aleteo nasal y tiraje intercostal moderado, con sibilancias y estertores gruesos diseminados. Le toman una radiografía de tórax y muestra atrapamiento aéreo bilateral. ¿Cuál sería el diagnóstico de este paciente? Ok, bronquiolitis, perfecto. Ok, perfecto. Ok, pues todos están poniendo bronquiolitis, que es la respuesta correcta. Aquí, de repente, lo que podría confundir un poco es el hecho de encontrar estertores. Entonces, de repente, hay veces que la gente piensa, ya porque tiene estertores, ya no es bronquiolitis. Y la verdad es que si ustedes revisan las guías, sobre todo las británicas de bronquiolitis, ellos sí describen muy específicamente que también se pueden encontrar estertores en la exploración física. El agente etiológico más frecuente de esta enfermedad, en este caso, ya lo platicamos hace rato, pero por ahí quiero ver sus respuestas. Ya, C, Denev, Jesús, Jordan, Adriana, perfecto. Todos me están contestando C, que sería la respuesta correcta. ¿Cuál sería el tratamiento indicado para este paciente? Y este es como el área de mayor controversia en bronquiolitis y a lo mejor en donde podemos tener también algunas controversias ahí en sus respuestas. Por ahí veo sintomático, por ahí veo C, B, ok. Muy bien. Miren, la respuesta correcta sería entre la A y la C. Yo cuando hice este cuadro clínico, la respuesta correcta la puse como A. Sin embargo, las nebulizaciones con solución hipertónica podría ser una opción y ahorita lo vamos a ver. Lo que sí no está indicado para nada, y eso sí lo van a ver como incorrecto en todas las guías de bronquiolitis, es usar esteroide sistémico, mucho menos antibiótico. Entonces, ¿cuáles serían los tips de esta enfermedad? Es una infección de los bronquiolos, que generalmente es viral, puede ser causada por virus, más bien en la mayoría de los casos es causada por virus inicial respiratorio, aunque puede ser causada por algún otro virus, y es la infección de vías aéreas inferiores más frecuente en menores de 2 años. Se va a presentar con un cuadro de rinitis, tos, taquipnea y uso de músculos accesorios, así como hipoxia, estertores y sibilancias. En el primer año de edad, la incidencia es cercana entre el 15% y causa 5 hospitalizaciones por cada 1,000 niños en los primeros 2 años de vida. Y de los pacientes que se hospitalizan por virus sincicial respiratorio, 12% tendrán algún antecedente de enfermedad pulmonar y hasta 26% tiene antecedente de prematurez. Pues como les decía, el virus más frecuente es el virus sincicial respiratorio, aunque también puede ser causada por estos otros virus. Y este virus es un virus de RNA, es un mixovirus y tiene 2 proteínas importantes de superficie que son las proteínas F y proteína G. La proteína G es una proteína de unión que es responsable de la adhesión del virus y la proteína F es la proteína de fusión, que es la que causa que el virus pueda penetrar a la célula huésped y formación de sincidios. Aquí tenemos una imagen que me gusta mucho, en donde podemos ver aquí arriba a la izquierda cómo el virus llega y infecta las células de la vía aérea superior y se replica. Una vez causada esta replicación, podemos ver que las células se causa hipersecreción de moco y causan necrosis y desprendimiento de estas células que fueron infectadas. Estas células desprendidas
van a viajar a la vía aérea más inferior, hacia los bronquiolos, y nos va a causar obstrucción, y a nivel distal de esta obstrucción nos puede causar atrapamiento de líquido. Por esto podemos encontrar estertores en la exploración física, y puede causarnos colapso alveolar. Por eso también, si a algún paciente con bronquiolitis le tomamos alguna radiografía de tórax, podremos encontrar de forma ocasional atelectasias. Y esta fisiopatología es importante porque explica un poco por qué en estos casos de sibilancias no está recomendado de forma inicial el beta 2 de acción corta. Es decir, la obstrucción está causada por desprendimiento de células necróticas, no por una broncoconstricción. Entonces, por eso no se recomienda dar siempre salbutamol. El diagnóstico es clínico, en donde podremos ver la historia de infección de vías aéreas superiores, a la que posteriormente vamos a encontrarle dificultad respiratoria, taquipnea y sibilancias. La mayor sintomatología es entre el segundo y tercer día de enfermedad, y no es necesario tomar ningún estudio de gabinete, pero si lo tomáramos, pues podremos ver estos datos. La severidad, así como vimos la escala de Wesley para Krupp, para bronquiolitis tenemos la escala de Wang, en donde vamos a dividirlo según la frecuencia respiratoria, la intensidad de las sibilancias, el grado de uso de músculos accesorios y el estado general del paciente. Diremos que es una bronquiolitis leve cuando está entre 0 y 3, moderada entre 4 y 7 y severa entre 8 y 12. Será el manejo de esos pacientes. El primero, y el que van a encontrar en todas las guías, es hidratación y oxígeno. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces con los broncodilatadores, la solución hipertónica, los esteroides, antivirales, descongestivos? El único que podría tener más o menos un poco de evidencia es la solución hipertónica del 3%, pero esta solo tiene que utilizarse en el paciente que está hospitalizado, no en el que llega a urgencias, pero en el paciente que se va a hospitalizar. Ya tú decidiste que se va a hospitalizar. En esos pacientes pueden disminuir los días de estancia hospitalaria. Los beta 2 agonistas de acción corta no se recomiendan de forma rutinaria. Se dice en algunas guías que los pacientes que tienen antecedente familiar de atopia o alergia, podemos dar una nebulización inicial con salbutamol y valorar la respuesta. Si la respuesta es adecuada, pues podemos dejarla con horario. Si no, pues sería mejor suspenderlo para evitar efectos secundarios de los medicamentos. El paracetamol lo podremos utilizar para control térmico, y lo que sí está indicado es el oxígeno para mantener al paciente por arriba de 90%, y en ocasiones los ácidos nasales, aunque tampoco está recomendado en ninguna guía de forma rutinaria. No vamos a dar esteroides, no vamos a dar leucotrienos, no vamos a dar antibióticos, antivirales, adrenalina, esteroides sistémicos, mucolíticos. Nada de esto es válido para darle a los pacientes. Entonces, bronquiolitis es una enfermedad de cierta manera desesperante para los pediatras, porque el paciente se ve bien, ya queremos que se vaya, pero lo quitas y se desatura. Y entonces es cuando empiezas a decir, no, ahora le quiero dar antibiótico porque ahora le veo que la membrana timpánica yo siento que está medio roja. Entonces ya que los pacientes salen con prednisolona, amoxiclav, esteroide inhalado, y la verdad es que no es correcto dar ninguna de estas cosas. Simplemente será explicarle a los pacientes que tendrán 2 o 3 días en los que va a aumentar el cuadro clínico. A partir de ahí irá disminuyendo. Hay pacientes con factores de riesgo que se puede aumentar estos días, y pues será simplemente paciencia. Esto, la verdad, a mí nunca me gusta poner esto de los criterios de traslado, pero sé que los preguntan porque, pues, se hace todo en un mismo lugar ocasionalmente. Pero bueno, el paciente con historia de prematurez menor de 3 meses, que tiene una bronquiolitis moderada o grave, que tiene saturación de menos de 90%, que no está comiendo bien o que está deshidratado, que tiene apneas, o que vean a los papás así como medio güeyes, pues como que sí tendremos que referirlo a segundo nivel, o por lo menos ingresarlo para vigilancia. Y por último, la forma de prevenir esta enfermedad, tenemos este anticuerpo monoclonal que es el palivizumab, que es un IgG contra la proteína de fusión, la proteína F, y nos va a prevenir la infección por este virus. Hay guías muy específicas para la aplicación de palivizumab.
diremos que se puede aplicar de forma general en pacientes con antecedente de prematurez, pacientes con enfermedad pulmonar crónica o pacientes con algún grado de cardiopatía congénita que están recibiendo medicamento para controlarla. La dosis del palivizumab es a 15 miligramos dosis, cada 30 días por 3 a 5 dosis y se comienza en abril hasta agosto. Y esto puede reducir un riesgo de hospitalización por infección de virus sincicial respiratorio aproximadamente en un 55%. Y estamos, creo, justo a tiempo para cumplir la hora de clase y dejar algún tiempo de preguntas, Erika. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la excelente ponencia. Y como bien menciona, abrimos el tiempo para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta para el doctor de los temas que se han mencionado o alguna pregunta dirigida hacia neumología pediátrica, con mucho gusto es el momento para realizarla. Todo estuvo clarísimo. Nos preguntan, ¿cómo sospechar de un agente con resistencia? Ok, uno sería el paciente, si el paciente tuvo tratamientos antimicrobianos previos en su domicilio, el paciente que estuvo con amoxiclav, en su caso se cuenta amoxicilina, y que no respondió a ese tratamiento, pues podremos sospechar que el paciente está cursando con algún microorganismo resistente. Sería uno de los pacientes sobre todo los pacientes que han tenido tratamientos antimicrobianos previos, o como el paciente del caso clínico que presenté, el paciente que lo cubres con un medicamento de primera línea y no tiene la respuesta adecuada a ese tratamiento, pues tendremos que escalar tratamiento sospechando precisamente resistencia a nuestro tratamiento empírico. Muy bien, ¿alguna otra? Pregunta ahí de NEP de la 13 valente. Perdón, Deneb, no entendí muy bien tu pregunta. Y con respecto a lo de a la respuesta de Patricio de la adrenalina, si está contraindicada, ¿en qué enfermedad? No sé específicamente a qué Ok, Deneb, ya te entendí tu pregunta. Se da conjugada porque las vacunas conjugadas dan adecuada respuesta inmunológica en pacientes pediátricos, en pacientes pequeños. Por eso se les tiene que dar vacunas conjugadas. Si tú le pones una vacuna no conjugada a un paciente pediátrico, no va a elevar anticuerpos para los serotipos para los que lo estás vacunando, pues. Para la laringotraqueitis no está contraindicada, incluso la pusimos como una opción de tratamiento, las nebulizaciones, ya sea con epinefrina racémica, o adrenalina. Epinefrina, pues. Epiglotitis se presenta solo en no vacunados. Sí, se ha presentado cada vez menos, y de hecho es algo que se ha dejado de preguntar un poco por la prevalencia que tenemos de vacunación para hemófilos influenza tipo B. Y sí sería el babeo, pero hay algunos otros datos pivotes, como que el paciente lo veas tóxico, que tenga posición en trípode, que tenga y el estridor inspiratorio. Serían sobre todo esos los datos importantes. ¿Cómo saber que una bronquiolitis por BCR hubo una sobreinfección? Es bien difícil, Leti. La verdad es que, o sea, de repente queremos poner una sobreinfección como pretexto para cubrir al paciente con antibiótico.
Entonces, tal vez sería, sobre todo, y lo que más he llegado a leer yo, es que tú veas un hallazgo focal en tu exploración física. Por ejemplo, tú al paciente lo exploras y vas a escuchar sibilancias o estertores generalizados, pero si de repente escuchas que nada más este paciente está teniendo hipoventilación basal derecha o que el paciente está teniendo estertores únicamente en una zona, o sea, estos hallazgos focalizados, entonces sí sería como factible sospechar alguna complicación y a lo mejor tomar ahí sí una radiografía para descartar cualquier cosa. Si se le da antibióticos en bronquiolitis puede causar complicaciones, pues no directamente al cuadro actual o al cuadro presente del paciente, pero el uso indiscriminado de antibióticos nos puede dar complicaciones a largo plazo, como el desarrollo de bacterias multiresistentes. Entonces, a ningún paciente se le debe dar antibióticos si no está justificado, incluso aunque no le causes complicaciones en ese momento. Diferencia entre el cuadro clínico entre bronquiolitis y neumonía. Es muy parecido, nada más la bronquiolitis sería el primer cuadro de sibilancias en un paciente. Y yo siempre digo que la bronquiolitis es una neumonía en un paciente chiquitito, pero la verdad es que la definición como tal es que es el primer cuadro de sibilancias en un paciente. Y la asociación con virus sincicial respiratorio. Muy bien, pues me dio mucho gusto poderles dar esta plática. Ojalá y todos cumplan sus expectativas y sus metas para el examen de residencias médicas, y yo estoy abierto ahí en las redes sociales en donde hicimos la plática y todo para comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su participación, doctora. Pues de nada, gracias Eric por la invitación y gracias a todos. Al contrario, un gusto siempre recibirlo. Ahora pasaremos a información acerca del curso para todos aquellos interesados. Recuerden que seguimos con inscripciones abiertas para el curso intensivo. Así es, muchísimas gracias, doctor Eric, doctora Mauri, muchísimas gracias por su participación. Y a todos no me queda más que agradecerles su participación en este evento, invitarlos también a solicitar información sobre este curso que tenemos con duración de 3 meses, que está próximo a iniciar en el mes de junio. Les voy a compartir ahorita justamente en el chat un pequeño dato con el teléfono de contacto y con un formulario donde ustedes pueden registrarse, pueden dejarnos sus datos de contacto y en breve les enviaremos la información completa de este curso. En cuanto a costos, tenemos diferentes esquemas de pago, diferentes promociones y pues sobre todo la información completa en cuanto a los beneficios completos, la modalidad de estudio, la forma de trabajo, los especialistas con los que contamos, y bueno, toda esta información y también recibir mucho más invitaciones para diferentes webinars que tendremos próximamente. Entonces, en este número por WhatsApp nos pueden contactar o también registrarse en el formulario y en breve les estaremos enviando la información. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos nos puedan contactar, podamos platicar y podamos estudiar juntos la parte de ENAM. Que pasen muy buena noche.